Te daré $1.000.000. Grace Holloway levantó la mirada sin decir una palabra. Al otro lado de la mesa privada de juntas, Alessandro Bellini no apartó los ojos ni un segundo. Pero tienes que irte hoy mismo. Todos los ejecutivos dentro de Bellini Global Capital se quedaron congelados. Nadie entendía nada. Grace se había convertido en la única chef privada en años capaz de lograr que el hombre más temido de la ciudad terminara cada plato que le servían. 7 chefs de celebridades habían fracasado antes que ella. 2 chefs con estrellas Michelin habían renunciado. Y ahora, el billonario de belleza imposible quería que ella desapareciera. Grace se desató lentamente el delantal y sostuvo su mirada sin titubear. Me está pagando porque no soy lo suficientemente buena. Tragó saliva. ¿O porque tiene miedo de que sea yo quien se vaya primero? Por primera vez esa mañana, Alessandro Bellini no tuvo respuesta. Nadie dentro de la mansión Bellini esperaba que Grace Holloway sobreviviera su primera semana. La propiedad se había vuelto infame entre los círculos gastronómicos más exclusivos. Chefs de renombre aceptaban el puesto solo para renunciar días después. Algunos se quejaban de que Alessandro Bellini apenas tocaba sus obras maestras. Otros admitían que ya no soportaban cocinar para un hombre que observaba en silencio cada plato antes de levantarse después de 2 bocados. Grace había escuchado cada una de esas historias. Y aún así aceptó el trabajo. No porque el sueldo fuera extraordinario. No porque servirle a uno de los hombres más ricos del mundo le pareciera atractivo. Grace simplemente creía que toda persona merecía al menos una comida que le recordara que la vida todavía podía ser gentil. En su primera mañana, el personal de cocina esperaba nervioso las instrucciones. Todos imaginaban menús de degustación elaborados, ingredientes importados, presentaciones dignas de un restaurante de 5 estrellas. En cambio, Grace hizo una sola pregunta. ¿Qué le gustaba comer antes de dejar de disfrutar la comida? El silencio invadió la habitación. Nadie lo sabía. Finalmente, la ama de llaves, la señora Eleanor Brooks, dudó antes de hablar. Su madre solía preparar pollo asado con romero, puré de papas con ajo y una tarta de manzana tibia todos los domingos. Grace sonrió. Entonces por ahí empezaremos. Grace nunca investigó las entrevistas de Alessandro. Nunca estudió las tendencias de la alta cocina. Nunca intentó impresionarlo. Simplemente recreó el tipo de comida que alguien anhela después de años fingiendo que no necesita nada. Esa noche, Alessandro entró al comedor privado exactamente a la hora acostumbrada. Apenas notó la presencia de Grace antes de sentarse. Los sirvientes intercambiaron miradas de preocupación. Habían presenciado ese ritual incontables veces. Un bocado educado, un asentimiento silencioso. Otra cena intacta que volvía a la cocina. Grace permaneció escondida detrás de la puerta de servicio, negándose a mirar. Ella creía que la comida merecía paciencia, no presión. Pasaron varios minutos. No se escuchaban pasos, no volvían platos vacíos. Un mesero se asomó con cautela. Alessandro seguía comiendo. No probando. Comiendo. El pollo asado desapareció primero. Luego las papas. Finalmente, la tarta de manzana. Terminó todo, hasta la última cucharada de crema de vainilla. Toda la cocina se quedó sin palabras. Cuando el plato vacío regresó, Grace simplemente se rió en voz baja. Supongo que tenía hambre. El personal la miraba como si acabara de presenciar un milagro. Ella se encogió de hombros. No. Extrañaba su hogar. La noticia se esparció por la mansión Bellini más rápido que cualquier comunicado corporativo. El jefe había terminado su cena. Lo imposible había ocurrido. En las semanas siguientes, Grace siguió preparando comidas que se sentían extrañamente sencillas. Pan fresco recién salido del horno. Sopa de tomate cocinada a fuego lento durante horas. Carne braseada que se deshacía con el tenedor. Pastel de limón servido con el té de la tarde. Nadie tenía que pedir postre. Nada lucía extravagante. Todo sabía familiar. Sin que nadie notara exactamente en qué momento ocurrió, Alessandro dejó de cancelar sus cenas.
Las juntas directivas empezaron a reprogramarse alrededor de las comidas nocturnas. Las llamadas de negocios terminaban más temprano. Los guardias de seguridad notaron que las luces del comedor se encendían todas las noches, exactamente a las 7. Los empleados empezaron a bromear diciendo que la mansión misma parecía menos intimidante. Hierbas frescas llenaban pasillos antes dominados por mármol pulido y silencio. De vez en cuando, se escuchaban risas escapando de la cocina. Incluso los guardaespaldas de mayor antigüedad aceptaban galletas caseras antes de sus turnos nocturnos. Grace saludaba a cada persona por su nombre. Recordaba los cumpleaños. Guardaba en secreto porciones extra para los empleados que trabajaban horas de más. Nadie le había pedido hacer nada de eso. Simplemente así era ella. Una noche, mientras Alessandro se disponía a salir después de la cena, se detuvo junto a la entrada de la cocina. Grace levantó la vista mientras amasaba pan. Durante varios segundos, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, él asintió una vez. La sopa. Su voz se mantuvo tranquila. Sabía exactamente cómo la recordaba. Grace sonrió, con un poco de harina sobre una mejilla. Me alegra que alguien la recordara contigo. Alessandro permaneció ahí un momento más antes de retirarse. Fue apenas una breve conversación. Pero cada empleado que la presenció entendió que algo extraordinario acababa de comenzar. El hombre más temido de la ciudad no solo había confiado en alguien para cocinar sus comidas. Por primera vez en años, había confiado en alguien con un recuerdo. En 2 meses, la mansión Bellini había desarrollado una rutina que nadie recordaba antes de la llegada de Grace Holloway. Cada mañana, exactamente a las 7:30, el desayuno aparecía en el conservatorio iluminado por el sol, con vista a los jardines. Y cada mañana, exactamente a las 7:45, seguía intacto. Grace suspiraba cada vez. Otra vez se saltó el desayuno. El personal de cocina intercambiaba miradas divertidas. Nadie se atrevía a quejarse de los hábitos de Alessandro Bellini. Nadie, excepto Grace. Ella marchó directo a su oficina, con una bandeja equilibrada sin esfuerzo en un brazo. Sin tocar la puerta, la empujó con el hombro. Alessandro levantó la vista de una pila de reportes financieros. Su expresión se mantuvo perfectamente compuesta. Grace, en cambio, no lucía nada intimidada. Se te olvidó el desayuno. No se me olvidó. Lo ignoraste. Estaba trabajando. Ella cruzó los brazos. A tu cuerpo no le importa si estás negociando fusiones millonarias u organizando el gabinete de especias. Igual necesita desayunar. Silencio. Entonces Alessandro cerró el archivo frente a él. Comeré después. Grace entrecerró los ojos. No. Esa sola palabra sobresaltó incluso al guardia de seguridad apostado afuera. ¿Vas a comer ahora? Colocó la bandeja sobre la mesa de centro. Huevos revueltos con hierbas frescas, tostadas integrales, naranjas en rodajas, café recién hecho, y una nota escrita a mano debajo de la servilleta. Nada de una tercera taza hasta que termines el primer plato. Grace sonrió con alegría antes de salir. Solo después de que la puerta se cerrara, Alessandro tomó la nota. Por razones que no supo explicar, sonrió. 5 minutos después, la bandeja regresó completamente vacía. La cocina estalló en una celebración silenciosa. Se lo comió todo. Susurró una joven pastelera como si estuviera revelando un secreto de estado. Grace simplemente asintió. Sabía que lo haría. Sabías que odia decepcionar a la gente. El personal parpadeó. Llevaban años trabajando para Alessandro. Ninguno lo había descrito jamás de esa manera. Y sin embargo, de alguna forma, Grace veía cosas que todos los demás pasaban por alto. Pronto, momentos similares se volvieron parte de la vida diaria. Grace reemplazó la interminable máquina de espresso por un horario estricto. 3 tazas, nunca 4. Cuando Alessandro, distraído, estiró la mano hacia otra taza una tarde, su leal asistente, Lorenzo, la retiró discretamente antes de que Grace entrara. La chef está observando, murmuró. Alessandro retiró lentamente la mano. Al otro lado de la sala, varios ejecutivos fingieron no darse cuenta.
Grace nunca se enteró de que todo el piso ejecutivo había empezado a seguir sus reglas simplemente porque Alessandro las seguía. Grace también insistía en que la cena terminara antes de las 9. Nada de laptops en la mesa, nada de llamadas de negocios mientras se comía. Y absolutamente nada de leer reportes financieros entre platillos. La primera noche que puso esa regla, confiscó una carpeta de cuero junto al plato de Alessandro. Todos esperaban un desastre. En cambio, él se la entregó con calma. Como tú digas. Los tenedores se congelaron en el aire. Un guardaespaldas casi deja caer su copa de vino. Grace malinterpretó sus reacciones. ¿Qué? Miró a su alrededor, completamente inocente. Es de mala educación trabajar mientras se come. Nadie discutió, porque al parecer la única persona capaz de decirle a Alessandro Bellini que era de mala educación era la mujer, que le servía la sopa. La rutina juguetona se extendió más allá de las comidas. Si Alessandro se veía cansado, Grace deslizaba en silencio barras de granola caseras dentro de su maletín. Si él regresaba de un viaje internacional, un guisado caliente lo esperaba antes de que siquiera se quitara el saco. Cada vez que las tormentas retrasaban sus vuelos, ella dejaba la masa de pan leudando, porque sabía que el pan fresco hacía que los días largos se sintieran más cortos. Ella nunca preguntaba a dónde viajaba. Él nunca lo explicaba. Sus límites no dichos se convirtieron en otra forma de confianza. Mientras tanto, la mansión seguía cambiando. Los empleados se quedaban en la cocina después de sus turnos solo para escuchar a Grace contar historias vergonzosas de la escuela culinaria. Los choferes competían por quién recibía los panecillos de canela sobrantes. Hasta el intimidante equipo de seguridad se ablandaba cada vez que Grace insistía en que probaran postres experimentales. Las risas resonaban en pasillos que antes eran famosos por su silencio. Una noche, Noah Holloway visitó a su hermana después del trabajo. Al ver a Alessandro aceptar un tazón de sopa de tomate casera sin una sola queja, se acercó a Grace. Nunca había visto a un director ejecutivo obedecer a alguien así. Grace se rió. No me obedece. Claro que sí. Ella negó con la cabeza. Solo es educado. Del otro lado del comedor, Alessandro estiró la mano en silencio hacia una cuarta taza de café. Antes de poder tomar un sorbo, notó que Grace lo miraba de reojo mientras acomodaba flores frescas en el aparador. Sin decir una palabra, empujó la taza lejos de él. Noah lo miró fijamente. Ni siquiera dijo nada. No tuve que hacerlo. Grace sonrió, ajena por completo al significado. Creo que por fin está aprendiendo hábitos saludables. Alessandro captó el reflejo de esa sonrisa en la ventana del comedor. Por primera vez en años, la disciplina ya no se sentía como otra carga. De alguna manera, se sentía como si alguien hubiera decidido que él valía la pena cuidar. Y eso lo asustaba más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado jamás. A principios de otoño, Grace Holloway se había convertido en algo que nunca imaginó. No una celebridad, no una chef famosa. Simplemente, alguien respetada. Dentro de la mansión Bellini, el respeto significaba mucho más que cumplidos. Significaba que los jardineros guardaban los tomates más maduros para su cocina. Los choferes se ofrecían a conseguir ingredientes especiales antes del amanecer. El equipo de seguridad la defendía en silencio cada vez que algún invitado cuestionaba por qué el director ejecutivo más rico del mundo empleaba a alguien que parecía más una panadera del vecindario que una chef de lujo. Grace no notaba nada de esto. Estaba demasiado ocupada planeando las cenas. Un tranquilo martes por la tarde, sin embargo, su rutina cambió para siempre. Noah llegó con un sobrecolor crema sellado con un emblema dorado. Creo que deberías sentarte, le dijo. Grace se rió. Solo suenas así de dramático cuando viene el inspector de salud del restaurante. Hablo en serio. Ella se limpió la harina de las manos antes de abrir el sobre. Las palabras se le nublaron por un momento. El Hotel Grand Royal Internacional, uno de los hoteles de lujo más prestigiosos del mundo, lanzaba un programa culinario insignia. Querían a Grace Holloway como su nueva chef ejecutiva. Triplicarían su salario actual. Control creativo total. Una campaña mediática internacional que la presentaría como el rostro de la alta cocina moderna.
Grace leyó la carta 3 veces antes de susurrar. Se equivocaron de persona. No se equivocaron, respondió Noah. Llevan meses escuchando hablar de ti. Ella lo miró fijamente. ¿Escuchando qué? Que una chef privada de la que nadie había oído hablar logró lo que 7 chefs famosos no pudieron. Grace bajó la mirada. Solo cociné una cena. No, dijo él con una sonrisa suave. Le devolviste a alguien las ganas de comer. Esas palabras se quedaron con ella mucho después de que Noah se fuera. Esa noche, Alessandro percibió de inmediato que algo era distinto. Grace seguía saludando a todos con calidez. Seguía preparando la cena con su cuidado habitual. Pero su sonrisa cargaba el peso distraído de alguien parada frente a una encrucijada. A la mitad de la cena, él notó un elegante sobre junto al cuaderno de recetas de Grace. Reconoció el escudo grabado de inmediato. El Gran Royal. Su cuchillo se detuvo. Lorenzo, sentado varias sillas más allá durante la conversación de negocios posterior a la cena, notó el cambio casi invisible en la expresión de su empleador. Alessandro terminó la comida. Escuchó los reportes financieros. Aprobó 2 adquisiciones internacionales. Pero un pensamiento seguía volviendo. ¿Por qué el Gran Royal contactaría a Grace? Esa misma noche, le preguntó a Lorenzo en voz baja. ¿Qué sabes de su nueva división culinaria? Lorenzo pareció sorprendido. Están reclutando internacionalmente. Sé que buscan una chef con firma propia, alguien auténtico, no otra celebridad de televisión. Silencio. Entonces Lorenzo añadió con cuidado. Grace encaja con esa descripción. Alessandro no respondió nada. Simplemente despidió a todos más temprano de lo habitual. A la mañana siguiente, entró a la cocina antes del amanecer. Grace casi dejó caer una cuchara de madera. Estás despierto antes del desayuno. No pude dormir. Ella frunció el ceño. Esa no es una respuesta. Él casi sonrió. Lo estoy intentando. Sin pensarlo, ella le sirvió una taza de té de hierbas en lugar de café. Él la aceptó sin quejarse. Solo después de que se fue, Grace se dio cuenta de lo inusual que había sido ese intercambio. Mientras tanto, los rumores se esparcían en voz baja por toda la mansión Bellini. El hotel le ofreció el puesto. Le van a triplicar el salario. Sería una locura rechazarlo. Todos los empleados celebraban por Grace. Todos, excepto uno. Alessandro se encontró vagando por la mansión sin razones que se atreviera a examinar. La biblioteca se sentía más silenciosa. El comedor parecía extrañamente temporal. Se sorprendió preguntándose quién horneaba pan fresco las tardes lluviosas, quién discutiría con él por su café, quién recordaría que a la señora Brooks le gustaba la canela extra en su té. Nada de esos pensamientos tenía sentido. Grace era una empleada. Nada más. Una noche, entró a la cocina sin avisar y la encontró probando 3 recetas distintas de sopa. Ella le ofreció una cuchara. Dime cuál se siente más feliz. Él parpadeó. Más feliz. La gente cree que los chefs persiguen el sabor perfecto. Ella sonrió. Yo persigo sentimientos. Él probó cada tazón. La primera sabía refinada. La segunda, intensa. La tercera le recordó domingos tranquilos de otra vida. Señaló el último tazón. ¿Esa? Sabía que dirías eso, dijo ella radiante. La hice para las personas que finalmente creen que el mañana puede ser mejor. Por varios segundos, Alessandro olvidó cada junta que lo esperaba arriba. Olvidó cada imperio criminal que dependía de sus decisiones. Olvidó cada muro que había pasado años construyendo alrededor de sí mismo. Cuando Grace lo miraba, nunca veía a un billonario. Nunca veía a un jefe de la mafia. Simplemente veía a un hombre que merecía cenar. Esa certeza lo inquietó más que cualquier rival de negocios, porque por primera vez en años, la posibilidad de perder a alguien se sentía infinitamente más aterradora que la posibilidad de confiar en ella. Y mientras la fecha límite para aceptar la oferta del Gran Royal se acercaba, Alessandro Bellini dejó de contar los días que quedaban en su contrato y empezó a contar las cenas que le quedaban. Con ella.
El banquete de caridad de la Fundación Bellini era el evento social de la temporada. Inversionistas internacionales, diplomáticos, ejecutivos de hoteles de lujo, íconos de la moda, celebridades de televisión, todos querían una invitación. Grace no quería nada de eso. Pasó la tarde en la cocina del salón de baile, con las mangas arremangadas, revisando cada salsa, probando cada guarnición, recordándole a su equipo que la comida hermosa no significaba nada si llegaba fría. Como siempre, se enfocó en los invitados, no en los aplausos. El menú de esa noche era su creación más ambiciosa, clásicos italianos reconfortantes, reinventados con una presentación elegante. Ravioles hechos a mano rellenos de costillas cortas braseadas a fuego lento. Róbalo asado sobre risotto cremoso de azafrán. Un tibio mil hojas de manzana que rendía un silencioso homenaje al postre que había ganado la confianza de Alessandro por primera vez. Grace nunca esperó que nadie fuera de la cocina supiera su nombre. Desafortunadamente, alguien sí lo sabía. Bianca Romano llegó justo antes de la cena, vestida con un vestido de diseñador que atraía las cámaras donde quiera que caminara. Reconocida influencer de estilo de vida de lujo, Bianca se había vuelto un rostro habitual en los eventos de caridad de los Bellini. Era elegante, pulida y dolorosamente consciente de la atención que atraía. Durante meses había intentado captar el interés de Alessandro. Durante meses, él se había mantenido cortésmente distante. Entonces notó algo imposible. Su atención se desviaba constantemente hacia las puertas de la cocina. Hacia Grace. Bianca siguió su mirada. Cuando finalmente vio a Grace dirigiendo al personal de banquetes, la incredulidad cruzó su rostro. Esa es la chef famosa. Un invitado asintió. Eso escuché. Bianca se rió suavemente. Esperaba a alguien distinta. El comentario se esparció entre el grupo cercano. Grace seguía organizando platos, sin darse cuenta. Pero Bianca no había terminado. Cuando se sirvió el primer plato, caminó deliberadamente hacia la entrada abierta de la cocina, asegurándose de que varios invitados y fotógrafos estuvieran al alcance del oído. Sonrió con dulzura. Así que, tú eres Grace. Grace le devolvió la sonrisa. Sí, bienvenida. Espero que disfrute la cena. Bianca la miró de arriba abajo sin ocultar su juicio. Debo admitir que siempre he creído que la cocina elegante refleja a la chef. Algunas conversaciones cercanas se apagaron. Bianca continuó con una risa ligera. Supongo que eso es difícil cuando la chef parece disfrutar demasiado su propia comida. Silencio. Varios miembros del personal bajaron la mirada. Un joven mesero pareció a punto de protestar. Grace simplemente respiró hondo. Años de comentarios crueles le habían enseñado que discutir rara vez cambiaba a la gente. Tomó la siguiente charola. Espero que igual disfrute la comida. Bianca inclinó la cabeza. Oh, estoy segura de que sí. Solo es sorprendente. Las cocinas de clase mundial suelen elegir chefs que inspiran disciplina. Ay, no el postre. Algunas risas incómodas escaparon de invitados demasiado temerosos de contradecirla. Grace sintió el familiar ardor que cargaba desde la infancia. La cafetería escolar, los concursos de cocina, las entrevistas de trabajo donde la gente asumía que le faltaba autocontrol antes siquiera de probar un solo plato. Por un breve instante, consideró salir del salón. En cambio, se ajustó el delantal, sonrió al siguiente mesero y dio la instrucción con calma. La mesa 12 está lista para el segundo tiempo. El servicio continuó impecable. Sin manos temblorosas, sin lágrimas de rabia, solo profesionalismo. Lo que Grace no sabía era que Alessandro Bellini había escuchado cada palabra. Había entrado al salón momentos antes por una entrada lateral, acompañado de inversionistas que discutían una próxima iniciativa benéfica. La conversación se detuvo en el instante en que el último comentario de Bianca llegó hasta él. Lorenzo vio a Alessandro dejar de caminar. La sala pareció enfriarse, no porque alguien alzara la voz, sino porque aquel hombre que casi nunca mostraba emoción se quedó perfectamente inmóvil. Su mirada se movió de Bianca hacia Grace. Grace le agradecía a un lavaplatos por ayudar a pulir las charolas de servicio. Se comportaba como si nada hubiera pasado, como si la humillación fuera simplemente otro ingrediente que soportar en silencio.
Algo se tensó dentro del pecho de Alessandro. Había presenciado traiciones en salas de juntas, sabotajes corporativos, violencia, amenazas. Nada lo perturbó como ver a la mujer que en silencio había devuelto la calidez a su hogar, absorber crueldad sin defenderse. Por primera vez esa noche, dejó de importarle todo, los discursos, los inversionistas, las apariciones públicas. Solo le importaba una cosa: asegurarse de que todos en ese salón entendieran exactamente quién era Grace Holloway. Y antes de que terminara la noche, nadie se atrevería a reírse de ella otra vez. El salón permaneció inusualmente silencioso. Nadie retomó sus conversaciones. Nadie alcanzó otra copa de vino, pero todos esperaban que Alessandro Bellini continuara caminando hacia el escenario para su discurso de caridad programado. En cambio, se dirigió hacia la cocina. Todas las cabezas lo siguieron. Grace revisaba con cuidado los últimos platos de postre, fingiendo no haber notado el silencio incómodo alrededor de los comentarios de Bianca. Había pasado demasiados años aprendiendo a seguir trabajando mientras fingía que las palabras crueles no dolían. Entonces escuchó su nombre. Grace. Levantó la vista. Alessandro estaba a solo unos pasos. Su expresión era tranquila. Demasiado tranquila. ¿Me acompañarías un momento? Confundida, Grace se limpió las manos en el delantal. Si algo necesita ajustarse en la cena, puedo. No es eso. Su voz era baja pero inconfundiblemente firme. Está exactamente como debe estar. Sin más explicación, le ofreció el brazo. Grace dudó antes de caminar a su lado hacia el centro del salón. Cientos de invitados observaban. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala. La sonrisa segura de Bianca se desvaneció lentamente. Alessandro tomó el micrófono preparado para su discurso de caridad. Miró una vez a la audiencia antes de hablar. Esta noche, muchos de ustedes han felicitado la cena. Un suave aplauso siguió. Continuó. Elogiaron el equilibrio de cada tiempo, la elegancia, la moderación, la calidez. Su mirada se desvió hacia Grace. Nada de eso fue logro mío. Hizo una pausa. Cada platillo servido esta noche fue creado por Grace Holloway. El salón estalló en murmullos de sorpresa. Grace lo miró con incredulidad. Hasta ese momento, la mayoría de los invitados había asumido que la mansión Bellini había contratado a una empresa de banquetes, anónima o a alguna chef consultora internacionalmente famosa. En cambio, la mujer parada junto a Alessandro era la responsable de cada bocado que habían disfrutado. Un inversionista se puso de pie. El risotto de azafrán fue extraordinario. Otro invitado asintió con entusiasmo. El postre de manzana me recordó la cocina de mi abuela. Un reconocido dueño de hoteles sonrió. No había probado comida con tanto corazón en años. Pronto, los cumplidos llegaban de todas direcciones. Varios inversionistas internacionales cruzaron el salón para felicitar a Grace personalmente. Uno pidió permiso para presentar sus recetas de temporada en una próxima cumbre culinaria. Otro le preguntó si aceptaba proyectos de consultoría en el extranjero. Grace apenas podía responder. Había pasado años creyendo que la gente solo notaba su apariencia. Ahora solo hablaban de su comida. Al otro lado del salón, Bianca permanecía inmóvil. Los mismos invitados que se habían reído cortésmente de sus comentarios minutos antes ahora rodeaban a Grace, con admiración. Alguien le preguntó en voz baja a Bianca si había probado el 1000 hojas de manzana. Ella no respondió. La vergüenza le coloreó el rostro. Al darse cuenta de que ya no había nada que rescatar, recogió en silencio su bolso de mano y caminó hacia la salida. No hubo confrontación dramática, ni discusión pública. Sus propias palabras ya se habían convertido en su humillación. Alessandro nunca miró en su dirección. Ella ya no importaba. Grace sí. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan y el personal comenzara a limpiar el salón, Grace regresó a la cocina, agotada pero sonriente. Envolvía con cuidado el pan sobrante para el equipo de seguridad nocturno cuando Lorenzo se acercó. El jefe quiere verte. Encontró a Alessandro esperando solo dentro de la biblioteca privada. La habitación se sentía extrañamente informal.
Sin ejecutivos, sin guardaespaldas, solo 2 tazas de té sobre una mesa baja. Grace sonrió con nerviosismo. Si esto es sobre el banquete. Gracias. Merecías cada palabra. Nunca nadie me había defendido así. Deberían haberlo hecho antes. El silencio se instaló entre ellos. Finalmente, Alessandro sacó un documento de una carpeta de cuero y lo colocó sobre la mesa. No era un contrato. Contenía un solo número. $1.000.000. Grace parpadeó. No entiendo. Lo transferiré de inmediato. Ella lo miró de vuelta. ¿Para qué? Para que te quedes. Ella frunció el ceño. El Gran Royal. Se lo de su oferta. Igualaré lo que sea que te paguen. No, la superaré. Su voz se mantuvo controlada, pero bajo esa calma había una urgencia inconfundible. Te daré $1.000.000. Solo tienes que rechazar su oferta. Grace se quedó mirando el papel largo rato. La calidez que había cargado toda la noche desapareció lentamente. Entonces, susurró, ¿quieres que renuncie a mi sueño? No. Entonces, ¿por qué me pides que me quede? Él buscó palabras que nunca le habían salido con facilidad. Yo. Nada más siguió. El silencio duró demasiado. Los ojos de Grace bajaron de nuevo hacia el documento. Años de sentirse subestimada regresaron de golpe. Gente que creía que el dinero podía resolverlo todo. Empleadores que esperaban comprar la lealtad. Gente que admiraba su trabajo pero nunca la veía a ella. Una sonrisa triste tocó sus labios. Ahora entiendo. Alessandro levantó la vista de inmediato. No, Grace. Ella dobló el papel y lo colocó de vuelta suavemente sobre la mesa. ¿Crees que es más fácil reemplazarme con dinero que con honestidad? El corazón de él pareció detenerse, porque eso era exactamente lo opuesto a la verdad. Pero antes de que pudiera encontrar el valor para explicarse, Grace se quitó el delantal en silencio, lo colocó junto a la oferta sin tocar, y salió de la biblioteca sin mirar atrás. Por primera vez desde que había llegado a la mansión Bellini, la cena del día siguiente se serviría sin la persona que le había enseñado a la casa cómo sentirse como un hogar. La renuncia de Grace llegó a la mansión Bellini antes del amanecer. No hubo discursos dramáticos, ni acusaciones, solo un sobrescrito a mano sobre el escritorio de Lorenzo. Adentro había una breve nota. Gracias por confiar en mi cocina. Siempre estaré agradecida por el hogar que su personal me dio. Por favor, dígale al señor Bellini que le deseo buena salud, y por favor recuérdele que el desayuno todavía importa. Grace. Lorenzo la leyó 2 veces antes de colocarla en silencio sobre el escritorio de Alessandro. Cuando Alessandro llegó, reconoció de inmediato la letra familiar. Terminó de leerla sin cambiar su expresión. Solo después de varios largos segundos preguntó. Ya se fue. Hace 1 hora. ¿Dijo algo más? Lorenzo dudó. No. Esa sola palabra resonó por la enorme oficina mucho después de que la conversación terminara. La mansión cambió casi de la noche a la mañana. El desayuno regresaba intacto. El pan fresco ya no llenaba los pasillos. La cocina permanecía perfectamente organizada, pero extrañamente silenciosa. Chefs profesionales preparaban comidas impecables. Alessandro apenas las probaba. Una noche, la señora Brooks reemplazó con delicadeza un tazón de sopa intacto por otra receta. Era la de Grace. Él levantó la cuchara. Un bocado. Luego lo dejó de nuevo en silencio. No es la de ella. No. La señora Brooks sonrió con tristeza, porque las recetas nunca fueron lo que él extrañaba. Después de que ella se retirara, Alessandro se quedó solo en el comedor por primera vez en años. El silencio se sentía insoportable. Mientras tanto, Grace aceptó el puesto en el Gran Royal. El anuncio del hotel se esparció rápidamente por los medios culinarios internacionales, entrevistas, portadas de revistas, apariciones en televisión. Todos celebraban la inspiradora historia de una chef ignorada que finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Todos, menos Grace. Ella amaba la cocina. Amaba crear nuevos menús.
amaba guiar a jóvenes cocineros. Y sin embargo, cada noche, justo antes de comenzar el servicio, preparaba instintivamente un tazón extra de sopa. Solo después de apartarlo recordaba que ya no había nadie esperando esa cena. Un fin de semana, Noah la visitó después de cerrar su restaurante. Deberías estar más feliz. Grace forzó una sonrisa. Lo estoy. No. Él les sirvió té a ambos. Eres exitosa. Pero estás sola. Ella apartó la mirada. Tomé la decisión correcta. Lo sé. Entonces, ¿por qué no se siente como una victoria? Noah eligió sus palabras con cuidado. Porque a veces, elegir tu sueño igual te cuesta a alguien. Grace susurró. Él me ofreció dinero para que me quedara. Sí lo hizo. Entonces eso significa que solo importaba como empleada. Noah frunció el ceño. ¿Realmente dijo eso? Ella abrió la boca, luego se detuvo. No. Nunca lo había dicho. En la mansión Bellini, Lorenzo finalmente decidió hablar con honestidad. Entró a la oficina de Alessandro con la propuesta del $1.000.000, todavía dentro de su carpeta sin tocar. Deberías tirar esto a la basura. Alessandro levantó la vista. Intentaba protegerla. La asustaste. Silencio. Lorenzo continuó. Negocias cada problema en tu vida, empresas, gobiernos, alianzas criminales. Llevas décadas creyendo que todo tiene un precio. Su voz se suavizó. Pero Grace nunca pidió dinero. Alessandro bajó la mirada hacia el documento sin firmar. ¿Qué pedía entonces? Lorenzo respondió sin dudar. Saber por qué era importante. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier amenaza que Alessandro hubiera enfrentado jamás. Sus pensamientos retrocedieron por los meses pasados. Grace recordándole desayunar. El pan fresco esperándolo después de vuelos largos. La sopa casera en las noches difíciles. La forma en que sonreía a cada empleado, desde los ejecutivos hasta los jardineros, como si toda persona mereciera amabilidad. Ella nunca intentó impresionarlo. Simplemente se preocupó. Y él respondió con una oferta de dinero, no porque dudara de su valor, sino porque el miedo habló antes que la honestidad. Por primera vez en años, Alessandro se admitió a sí mismo algo que se había negado a nombrar. No tenía miedo de perder a una chef extraordinaria. Tenía miedo de perder a la mujer que en silencio se había convertido en la parte más segura de su vida. La mujer que había transformado una mansión en un hogar. 2 días después, Alessandro llegó al Gran Royal sin escoltas de seguridad ni asesores corporativos. Esperó afuera de la entrada de empleados hasta que Grace terminó el servicio de la noche. Ella lució genuinamente sorprendida al verlo. Pensé que los billonarios hacían citas. Lo intenté. Nunca respondiste. Ella cruzó los brazos, aunque ya no había enojo en su expresión. Solo cautela. Él respiró lentamente. Te debo la verdad. Ella permaneció en silencio. Nunca te ofrecí ese dinero porque quisiera poseer tu futuro. Te lo ofrecí porque entré en pánico. Grace parpadeó. Él continuó antes de que el valor desapareciera. El día que escuché que podrías irte, me di cuenta de que no podía imaginar esa casa sin ti. Tú no solo cocinabas comidas. Hacías reír a la gente. Recordabas cumpleaños. Convenciste a guardaespaldas endurecidos de comer galletas caseras. Una leve sonrisa apareció en ella a pesar de sí misma. Hasta me hiciste desayunar. Su propia sonrisa fue pequeña pero genuina. Pensé que si resolvía el problema rápidamente, no tendría que admitir de que tenía miedo realmente. La voz de ella apenas era un susurro. ¿Y de qué tenías miedo? Alessandro sostuvo su mirada. No tenía miedo de perder a mi chef. Hizo una pausa. Estaba aterrado de perder a la mujer que se había convertido en mi hogar. Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas, no solo por la confesión en sí, sino porque por primera vez en su vida, alguien la había elegido a ella. No a pesar de sus sueños. No por su cocina. Simplemente porque su presencia había cambiado el mundo de él. Ninguno de los dos extendió la mano hacia el otro. Todavía no.
Algunos momentos merecían paciencia, y éste llevaba preparándose lentamente desde el primer tazón de sopa. 6 meses después, un tranquilo rincón del centro de la ciudad dio la bienvenida a su restaurante más nuevo. El letrero sobre la entrada decía simplemente, la mesa de Grace. No había candelabros de cristal, ni decoraciones bañadas en oro, ni fotografías de celebridades cubriendo las paredes. Solo una cocina abierta, flores frescas cortadas de jardines locales, mesas de madera cálida, y el aroma reconfortante de pan horneándose cada mañana antes del amanecer. Grace había construido el restaurante exactamente como creía que debía ser la comida, honesta, reconfortante, personal. Las reservaciones se llenaban con meses de anticipación, no porque los comensales esperaran un lujo extravagante. Venían con la esperanza de experimentar algo cada vez más raro, una comida que los hiciera sentir comprendidos. Los críticos gastronómicos elogiaban sus técnicas refinadas. Las familias regresaban porque cada platillo les recordaba a casa. Jóvenes chefs solicitaban trabajo desde todo el mundo, esperando aprender no solo recetas, sino también la filosofía tranquila detrás de ellas. Grace siempre les daba el mismo consejo. La gente olvida los ingredientes. Nunca olvida cómo la hiciste sentir. El día de la inauguración oficial, los equipos de televisión se reunieron afuera mucho antes del amanecer. Un reportero de pronto señaló hacia el final de la fila. Un sedán negro de lujo se había detenido al otro lado de la calle. Alessandro Bellini bajó a la acera, impecablemente vestido como siempre. El billonario director ejecutivo, el hombre del que se hablaba en las salas de juntas y se temía en círculos más oscuros. En lugar de entrar por la entrada privada que el personal le ofrecía, se unió en silencio al final de la fila pública. Las cámaras lo rodearon de inmediato. Señor Bellini, se apresuró un reportero. Usted es dueño de restaurantes que con gusto le reservarían cada mesa. ¿Por qué espera como todos los demás? Otro añadió. Seguramente la dueña lo recibiría de inmediato. Alessandro miró hacia la ventana del restaurante, donde Grace reía con su equipo de cocina mientras acomodaba panes recién horneados. Una sonrisa gentil apareció en su rostro, una que el mundo rara vez había visto antes. Respondió con calma. Porque las mejores cosas de mi vida nunca fueron hechas para reservarse. Los reporteros guardaron silencio. Dentro del restaurante, Grace por casualidad miró hacia la ventana principal. Lo reconoció al instante. Sus miradas se encontraron a través de la acera llena de gente. Esta vez, ella no vio al temido jefe de la mafia. Vio al hombre que finalmente había aprendido que el amor nunca podía negociarse. Se desató el delantal, caminó hacia la puerta principal y la abrió ella misma. Los clientes que esperaban sonrieron, esperando que invitara a Alessandro a entrar de inmediato. En cambio, ella se rió suavemente. ¿Has estado siguiendo las reglas últimamente? He tenido una excelente maestra. Ella fingió considerar su respuesta. ¿Y desayunaste? Lo hice. Y solo 3 tazas de café. Él asintió obediente. Exactamente 3. Los clientes a su alrededor se rieron. Grace se hizo a un lado y finalmente sostuvo la puerta abierta. Entonces supongo que te has ganado una mesa. Alessandro negó con la cabeza, sonriendo. Prefiero ganarme la oportunidad de seguir volviendo. Un leve rubor calentó las mejillas de Grace. Eso, dijo ella, depende de si estás dispuesto a esperar en la fila cada vez. Lo estaré. Aunque la fila llegue a la siguiente cuadra, seguiré esperando. Ella lo observó por un largo momento antes de ofrecerle la respuesta que él una vez esperó pero nunca se atrevió a imaginar. Entonces entra. No como mi jefe. No como el hombre al que todos temen. Ella sonrió con la misma sonrisa tranquila que una vez había transformado una mansión silenciosa en un hogar. Sino como el hombre al que finalmente estoy lista para dejar entrar en mi corazón. Mientras la puerta del restaurante se cerraba detrás de ellos, la fila afuera seguía creciendo. No porque la gente hubiera visto a un billonario, sino porque acababan de presenciar algo mucho más raro. 2 personas que descubrieron que la vida más rica se construye una comida compartida, y un corazón honesto, a la vez.